Ok. Entonces, el nervio que vamos a ver el día de hoy es el quinto par craneal, el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene una importancia en cuanto al estudio por parte de ustedes en el área odontológica, puesto que es un nervio que se va a encargar prácticamente de dar inervación sensitiva a todo lo que es la arcada dental, tanto superior como inferior, y también tiene implicaciones incluso en el gusto como tal. El nervio trigémino es uno de los más, nervios más voluminosos de los 12 pares craneales. Tiene muchísimas ramas que parten de él. Se le denomina trigémino porque es trillizos, ¿no? O sea, son 3 raíces específicamente como tal. Estructuralmente, al ser el quinto par craneal, acuérdate que dentro de la denominación es su nombre y lleva un número en romano de identificación, ¿no? Que en este caso es la letra V. Entonces, coloquialmente, para denominar cada una de las ramas, hablaremos de la rama B1, B2 y B3. Y esto implicaría que es B1 no porque es el nombre, sino por el número de denominación, y ya sería la rama 1 del quinto par craneal, la rama 2 del quinto par craneal y la rama 3 del quinto par craneal. Este nervio, les decía, también va a tener su origen en las estructuras de la protuberancia, ¿sale? Y que son prácticamente todos los pares craneales, a excepción de 2 que les había comentado. Y su función es mixta. Este nervio tiene componentes aferentes, somáticos generales y eferentes viscerales especiales. Entonces, quiere decir que este nervio es mixto. Específicamente, la rama 1 y la rama 2 son puramente sensitivas y la rama 3 es sensitiva y es motora. Veremos más adelante que este nervio es de gran utilidad, les decía, para ustedes como estomatólogos. Y entonces, los territorios sensitivos, tanto sensitivo como motor, aquí vamos a ver, vamos a quitar el cabello. Entonces, el territorio sensitivo prácticamente y motor va a estar dado específicamente hacia los 2/3 anteriores de la cara, prácticamente, toda esta zona. ¿Sale? Entonces, prácticamente la rama primera va a tener este territorio de inervación, que va a ser la rama sensitiva número 1, que es el nervio oftálmico. El territorio sensitivo de la rama 2, aproximadamente, es toda esta zona. La rama número 2, que es el nervio maxilar. Y toda la zona circundante que está aquí sería la rama B3. ¿Vale? Que es el nervio mandibular. Además, este nervio va a tener expresiones o inervaciones al interior tanto de nuestra cavidad craneal, hacia las zonas de las meninges, por ejemplo, el seno cavernoso, estructuras al interior de nuestro tímpano, lo que es estructuras del oído medio, principalmente, ¿sale? Y entonces, veremos que el nervio, en su componente aferente sensitivo general, en su función sensitiva, va a tener la capacidad de recolectar información de tipo sensorial especial que tiene que ver con la temperatura, con el dolor, el tacto, la presión, la vibración y la propiocepción. Es importante hablar de la propiocepción porque este nervio, específicamente, acuérdate que la propiocepción tiene que ver con mandar información de cómo es el estado general que guarda nuestro cuerpo y el entorno. La propiocepción en este caso
va enfocada específicamente a los, en el caso de su área, a los órganos dentarios. Los órganos dentarios, al estar inervados por este nervio, les manda la funcionalidad de cómo está la integridad de su órgano dentario, si está o no presente su órgano dentario contralateral, y sobre todo tiene que ver con la fuerza de la mordida. Dependiendo del tipo de alimento que estamos masticando, va a ser la fuerza de la mordida. Entonces aquí influye muy importantemente la función del nervio trigémino. Entonces, decíamos, aparte de esto, de la cuestión de la temperatura, también tiene que ver en cuanto a la sensibilidad de la membrana del tímpano, tiene que ver con la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la mucosa de la lengua. Por eso cuando nosotros nos anestesian, lo que hemos ido al dentista, cuando te anestesian, los primeros síntomas que te dicen que dejas de tener sensibilidad es si dejaste de sentir la lengua. Veremos más adelante que, pues verán ustedes que la lengua tiene muchísima inervación, tanto inervación sensitiva como motora, y una parte de la inervación sensitiva especializada al tacto es por parte del trigémino. ¿Vale? También tiene que ver con el paladar, las fosas nasales, los termos paranasales, parte del ingenio y toda la sensitivo. ¿Vale? En cuanto a la cuestión de tipo motora, este nervio se encarga de la inervación de los músculos branquioméricos. Los músculos branquioméricos son los músculos de la masticación. Entonces ya conocemos cuáles son. La musculatura principal es el macetero, el temporal y los pterigoideos, tanto externo como interno. Entonces en su función motriz tiene que ver con esta inervación. Pero además se encarga de dar inervación motrices a músculos de la región suprayoidea. Es decir, músculos que van por arriba de la región del cuello, en la región central. ¿Cuáles son estos músculos? Principalmente el músculo miloioideo. Recuerda que este músculo es el que se encarga de formar el piso de la boca, de la cavidad oral. Se encarga también de dar inervación motora al vientre anterior del músculo digástrico, al músculo tensor del tímpano, o sea, en esta zona, el que se encarga de generar qué tanto está en tensión o no nuestra membrana timpánica para poder captar adecuadamente los sonidos. Y finalmente el músculo tensor del velo del paladar, es el que acuérdate que en la parte posterior de nuestra cavidad, en nuestra bóveda palatina, tenemos el paladar blando que va pendulando hacia arriba y hacia abajo para evitar que el alimento pase de la cavidad bucal a la cavidad nasal. Entonces se encarga de esta parte. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Vale. Entonces, recuerden entonces que voy a quitar aquí ya nuestra piel. Vamos a quitarlo. Sale. Aquí estamos todo el nervio. Ya lo estamos viendo. ¿Sale? Entonces, recuerda entonces que para la descripción de nuestros nervios, hablamos de orígenes reales, orígenes aparentes, y vamos a hablar de su recorrido, de sus zonas de inervación. Entonces, vamos a hablar primero de su origen aparente. Recuerda que cuando hablamos de origen aparente, estamos hablando del momento en el que ya vemos formadas las fibras nerviosas como tales, ¿sale? Entonces, recuerda que prácticamente todos los nervios craneales, a excepción de dos, van a nacer de la estructura denominada la protuberancia, tanto de la protuberancia como del bulbo raquídeo. En el caso de nuestro nervio trigémino, el nervio trigémino, su origen aparente va a estar dado en la protuberancia, ¿sale? Entonces, específicamente en dónde, aquí lo estamos viendo de frente, ¿sale? Entonces, prácticamente lo vamos a ver en la porción lateral y anterior de la protuberancia. Entonces, su origen aparente lo encontramos en la parte lateral y anterior de la protuberancia, ¿sale? A partir de esa origen real, el origen aparente, perdón, veremos, la están viendo, prácticamente tiene un recorrido
en un sentido póstero anterior. ¿Recorriendo qué? Prácticamente la base del cráneo. O sea, va pegadito a la base del cráneo. ¿Sale? ¿Hasta dónde va a llegar? Prácticamente a lo que es el piso medio. Y a partir de ese piso medio, aquí les voy a colocar, acuérdate, ¿qué huesos forman el piso medio de la base del cráneo? ¿Cómo dijo? ¿Qué huesos forman el piso medio de la base del cráneo? Los esfenoides, el etmoides también corta, Temporal. los temporales Nada más, el esfenoides y los y el temporales. occipital. No, solamente esfenoides y el temporal, ¿sale? Ajá. Entonces, el esfenoides y los huesos temporales. ¿Sale? Entonces aquí lo estamos viendo, lo voy a poner, ¿vean? Entonces, aquí acuérdate, tendría que estar el occipital y eso sería el piso posterior. Entonces vean cómo entonces nuestro nervio recorre prácticamente toda la base del cráneo y a la altura del piso medio vamos a encontrar que empieza su ramificación. Ya lo están viendo. Sobre todo a la altura de qué hueso? Nuestros esfenoides. ¿Sale? Entonces, a partir de nuestros huesos esfenoides, sobre todo específicamente las alas mayores, vamos a ver que se divide en sus tres ramas. La más superior es la rama oftálmica o la rama B1. ¿Sale? Vean, ¿por dónde va a emerger esta rama B1? ¿Cómo se llama este espacio? ¿Hendidura esfenoidal? La hendidura esfenoidal. Entonces, vea. Entonces, la primera rama, que es la más superior, va a abandonar la cavidad craneal a través de la hendidura esfenoidal. ¿Sale? Entonces, si abandonan la hendidura esfenoidal, ¿a qué cavidad llega? ¿Qué habría aquí? La hendidura esfenoidal, ¿hacia dónde va a dar? O sea, la cavidad ocular, acuérdense. Vale. Luego, la rama intermedia es esta, es el nervio maxilar o rama B2. ¿Qué agujero es este? Aquí, así vemos nuestros esfenoides. ¿Qué agujero es ese? A ver, vamos a ponerlo acá en perspectiva. Dejo de señalar. Entonces, a ver, acuérdate, así veríamos nuestros esfenoides desde arriba. ¿Sale? ¿Qué agujero es este? El más voluminoso. Redondo mayor. No, este. Estoy Oval. señalando. Este es el oval. Oval. Este es el ¿El oval. agujero oval? Este es el oval. Este es el El redondo menor o espinoso. exactamente. Y entonces aquí arribita, que lo está tapando, es el agujero redondo. Redondo mayor. Redondo mayor. Entonces ve, la rama B2 o maxilar va a abandonar la cavidad craneal a través del agujero redondo mayor. ¿Sale? Entonces una vez que emerge esta rama, ¿verdad? Prácticamente va a ir a lo que conocemos como la fosa pterigo-maxilar, que estamos viendo. Luego, finalmente, la tercera rama, que es la más inferior, es la rama B3 o la mandibular. Esta, ¿ven? ¿Qué agujero atraviesa? ¿O por dónde abandona el cráneo? El oval. Por el agujero oval. ¿La vieron? Ese va en dirección inferior, también hacia la región lateral de la fosa pterigo-maxilar. ¿Sale? Esas serían prácticamente las tres ramas principales que están conformando nuestro nervio trigémino. Y hablamos entonces de esta parte de su primer recorrido. Entonces hablaremos de un recorrido intracraneal, que es a partir de su origen aparente, recorre el piso de la base del cráneo, a la altura de nuestro piso medio, a las del esfenoide, se divide en sus tres ramas, que son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. La oftálmica sale por la hendidura esfenoidal, la maxilar por el agujero redondo mayor y la mandibular por, o B3 por el agujero
oval, ¿sale? Bueno, tenemos menos de un minuto. Doy por concluido esto y ahorita les mando